Bueno, vamos a empezar con dinámica del cuerpo rígido. En el día de hoy vamos a trabajar un poco con vamos a hablar un poco del centro de masa, conceptos que vimos ya en sistemas de partículas. Este va a ser un concepto nuevo, el momento de inercia. Vamos a entender qué significa ese nombre, momento de inercia. Y después vamos a calcular para un cuerpo rígido la cantidad de movimiento, el momento cinético y la energía cinética. Todo esto en pos de empezar a trabajar ya la próxima clase, ¿sí?, con lo que es dinámica del cuerpo rígido. Esto es parte de dinámica del cuerpo rígido, pero son los elementos que nosotros necesitamos para poder empezar a trabajar con un problema de dinámica del cuerpo rígido. Es esencial esta clase y es muy importante. ¿Por qué? Porque es un nexo entre lo que vimos del sistema de partículas y un cuerpo rígido. Obviamente, vamos a comenzar por lo de siempre. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas y a partir de ahí hereda todo lo que aprendimos. Pero no es tan simple. Quiero que entiendan que esto no es fácil, parece fácil, ¿sí? Van a ver que son los mismos conceptos, me relajo, ¿sí? Pero no es tan fácil, ¿sí? Porque las dificultades matemáticas que tienen acá van a ser reflejadas en la metodología de resolución de problemas. Entonces, voy a ir despacio, por favor, no me dejen ir rápido, párenme, y cualquier cosita voy a aclaro más los términos. Lo primero que tenemos que vamos a empezar a ver es la cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan cuando teníamos un sistema de partículas? Calculábamos la cantidad de movimiento como la suma de la cantidad de movimientos de todas las partículas que formaban nuestro sistema de partículas. O sea, era la suma de la masa por la velocidad. Bien, cuando pasamos a un cuerpo macroscópico, hay muchas partículas y por lo tanto nosotros vamos a tener que calcular las partículas, las vamos a agrupar en un cierto volumen y entonces vamos a tener una masa agrupada en el volumen y cuánta masa se encuentra en ese volumen lo vamos a caracterizar por una propiedad intensiva que es la densidad. Entonces, nosotros vamos a tener un cuerpo rígido que tiene una cierta masa distribuida en el volumen y por lo tanto va a tener una determinada densidad. Si la densidad, nosotros vamos, como este es un sistema de muchas partículas, muchas partículas, 10 a la 23, me quedo corto, cantidad de partículas, vamos a poder definir todas las cosas que nosotros estuvimos viendo y en particular la cantidad de movimiento. Bien, cuando nosotros tratamos de calcular la cantidad de movimiento de un cuerpo rígido, vamos a pasar de estas sumas a las integrales. Es decir, bueno, ok, tengo la suma de la cantidad de movimiento y eso va a ser la integral, la suma sobre todas las masas. Recuerden que una integral básicamente es una suma, ¿sí? Es una suma de rimas, pero es una suma. Entonces voy a sumar sobre todas las masas del cuerpo rígido, todos los elementos de volumen que puedo definir en el cuerpo rígido, y esto simplemente representa esta suma. Ahora, como si considero un pequeño elemento de volumen, eso tiene una cierta cantidad de masa, la relación entre la masa y el volumen es la densidad, entonces puedo escribir este diferencial de masa como la densidad por el diferencial de volumen. Obviamente esa densidad puede ser uniforme o puede depender de la posición. Por lo tanto, por eso está puesto acá, ¿sí?, con la densidad como función de la posición. Puede ser uniforme o no. Si decimos que es un cuerpo uniforme, la densidad es una constante y por lo tanto es fácil de sacar de esa integral. Bien, esto es la cantidad de movimiento de un cuerpo rígido. Su integral se hace sobre todo el volumen del cuerpo rígido y se calcula de esta forma. Ahora, ¿se acuerdan que cuando trabajamos con sistemas de partículas definimos la velocidad de centro de masa como la cantidad de movimiento dividido la masa total del sistema? Si es así, el cuerpo rígido va a tener asignado una velocidad de centro de masa que es simplemente la cantidad de movimiento
del cuerpo rígido dividido la masa total. Entonces, la velocidad del centro de masa la podemos calcular de esta forma. Es la integral de la velocidad en todo, por la densidad, en todo el volumen del cuerpo rígido dividido la masa total. Bien. Si es así, entonces podríamos calcular, ya que teníamos la velocidad del centro de masa, ¿sí? Podemos calcular la posición del centro de masa. La posición del centro de masa, ¿se acuerdan que la calculábamos simplemente integrando la velocidad del centro de masa? La posición del centro de masa, entonces, vean, va a estar representada por esta integral. Lo que es interesante acá es que si la densidad es una constante, sale afuera de esta integral y me queda la integral de R en todo el volumen. Y eso básicamente me está diciendo cuál es la posición central, ¿sí? Geométrica, ¿sí? Del volumen del cuerpo rígido, del cuerpo. Entonces, si es una densidad es una constante, el centro de masa es el centro geométrico. Ahora, ¿sí? Muchas veces, no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando queremos colgar cosas, ¿sí? De un cuadro, nosotros calculamos el centro de gravedad. No sé si se acuerdan ustedes en el primario y el secundario que les enseñaron a colgar el centro de gravedad de una placa rectangular simplemente colgándola. Si uno la tira de un extremo, agarren una hoja delante de ustedes, ¿sí? Sujétenla de un extremo, suéltenla, van a ver que la hoja cae, ¿sí? Y si le permiten girar, va a caer, ¿sí? De una forma. Si ustedes trazan una línea vertical, bien, eso va a marcar una línea sobre la hoja. Si la agarran de otro extremo, la hoja y la alargan y repiten el experimento, van a ver que van a poder trazar otra línea vertical por sobre el objeto y donde se cortan las dos líneas verticales. Eso es lo que se dice que es el centro de gravedad. Es decir, donde yo aplicaría, si bien la fuerza gravitatoria está aplicada en toda la hoja, ¿sí? Yo la podría pensar como un vector que está aplicado en el centro de gravedad. Generalmente, cuando estamos trabajando a nivel de la Tierra, el centro de gravedad es el centro geométrico del objeto. ¿Por qué? Porque la aceleración de gravedad es uniforme. Pero eso, ¿sí? Eso no es cierto si la gravedad no es uniforme. Por eso está puesta esta frase. ¿Sí? En general, ¿sí? En general, el centro de masa es el centro de gravedad, ¿m? Para los usos más comunes. Pero no es cierto cuando estamos, ¿sí? En un lugar donde la gravedad no es una constante. Es decir, vamos a tener un problema si estamos haciendo esta cuenta en un asteroide. El centro de masa no es el el centro de masa va a ser, si la densidad es uniforme, el centro de masa va a ser el centro geométrico, pero no el centro de gravedad. Bien, esto simplemente tienen que tenerlo en cuenta en algunas situaciones donde tenemos que aplicar la fuerza peso, cuando modelicemos un problema de dinámica, donde aplicamos la fuerza peso. Nada más. Pero para la mayor parte de las cosas sobre la Tierra, el centro de masa va a coincidir con, perdón, el centro geométrico va a coincidir con el centro de gravedad. Bien, ahora, ¿se acuerdan que si podíamos integrar, calculábamos la posición del centro de masa? Pero si derivábamos la velocidad del centro de masa, podíamos calcular la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa, vean entonces que es un promedio ponderado de las aceleraciones de cada uno de los puntos del cuerpo rígido, promediados en su masa. Acá aparece la densidad. Bien, entonces ahora vamos a practicar un poquito cómo calcular este punto que es muy importante, que es el centro de masa. Y para eso vamos a resolver este problema. De hecho, lo van a resolver ustedes, ¿sí? Bien,
hay que hallar el centro de masa de una placa rectangular de hierro de 50 centímetros de lado. 120 centímetros y 50 centímetros de lado, 120, es de 120 por 50 por 5 milímetros de espesor. Obviamente lo que les puse ahí es la densidad del hierro. Son 7.874 kilogramos por metro cúbico. Bien. Tenemos que calcular la posición del centro de masa. La densidad es uniforme, entonces, ¿cuál sería la respuesta? El centro del rectángulo. Es el centro del rectángulo, que va a tener coordenadas X 60 centímetros, Y 25 centímetros, y Z, ¿sí? Porque miren que esto tiene espesor, 2,5 milímetros. Va a quedar en el centro geométrico de esa placa. ¿Estamos, gente? ¿Hay alguien que no entendió cómo se calcula? No voy a poner la solución porque me parece que es trivial, pero anótenla ustedes. Ok, sigamos adelante. Vamos a resolver este otro problema. Hallar el centro de masa de una placa rectangular de 50 centímetros por 120 centímetros por 5 milímetros de espesor. La mitad está hecha de hierro y la otra mitad de aluminio. ¿Cómo calculamos el centro de masa de toda esa chapa? Hola. Hola, profe. Sí. Sería dividirlo en dos, o sea, el hierro y el aluminio, y sacar el centro de masa de cada uno y después sumarlos o buscar en el medio esos dos puntos. Bien. La idea está perfecta, ¿sí? Primero busquemos el centro de masa de cada chapa. Y por suerte, el centro de masa lo calculamos a partir de una suma, o sea, de una integral, digamos suma para hacerlo más fácil, de una suma. Por lo tanto, yo puedo sumar, ¿sí? Y considerarlo como si fuese dos partículas, ¿sí? Cada una con la masa de la placa de hierro, ubicada en el centro de masa del hierro, otra con la masa del aluminio, ubicado en el centro de masa del aluminio, de la plaquita de la parte de aluminio, y entonces lo que tengo que hacer es calcular el centro de masa de las dos, ¿sí? De esas dos cuerpos, ¿sí? Uno formado de hierro, otro formado de aluminio. Vean que el de hierro va a estar ubicado en las coordenadas X igual a 30 centímetros, Y igual 25 centímetros, Z igual a 2,5 milímetros. La coordenada del centro de masa del aluminio, de la placa solo de aluminio, va a estar en, ¿cuál va a ser su coordenada X? ¿90 centímetros exactamente. La coordenada Y va a ser 25 centímetros y la coordenada Z va a ser 2,5 milímetros. Así que ya tenemos, ¿sí? Lo único que nos falta son calcular las masas. ¿Cómo calculo la masa del hierro? Haces 0,5 metros por 0,6 metros
por por el espesor también y lo multiplicás por la densidad. Perfecto. Sí. La masa es la densidad por el volumen. Así que lo que tengo que hacer es calcular el volumen de cada una de esas placas, multiplicarlo por su densidad, y eso me va a dar su masa. Entonces, ya tenemos todos los elementos, ¿sí? Tenemos las posiciones de los centros de masa de la placa de hierro solo. Y tenemos la masa de hierro. Tenemos la posición del centro de masa de la placa de aluminio solo, y tenemos la masa de aluminio. Obviamente, el centro de masa va a estar formado, lo vamos a calcular con la masa de hierro por la posición del centro de masa del hierro, más la masa del aluminio por la posición del centro de masa del aluminio, dividido la masa total. Y esa va a ser la posición del centro de masa. Entonces ahora quiero que hagan esa cuenta y en unos minutitos me dicen el resultado. Digamos, en 2 o 3 minutitos me dan el resultado. Bien, ¿qué resultado les dio? ¿Sí? Vamos a por partes porque ustedes no me están viendo y yo no voy y no tengo ganas de escribir hoy porque si no tengo que escribir en la otra tableta. ¿Cuánto les dio la masa de la placa de hierro? A mí me dio 11,81 kilogramos. Bien. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Entonces, ya tenemos 11,81. ¿Cuánto le dio la masa de la placa de aluminio? 4,05 kilogramos. 4,05. Perfecto. Entonces, ¿cuánto les dio la coordenada X del centro de masa? $0,45 Nahuel. Perfecto, 0,45 metros.
Bien. La coordenada Y a ver, Martina, me preguntás si se suman las medidas para que sea el volumen. No, las masas, estamos haciendo un promedio en masas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos calculamos la masa del cuerpo 1, ¿sí? Y calculamos la masa del cuerpo 2. Y entonces calculamos Espera, ahora contesto. ¿Sí? Y entonces calculamos la posición del centro de masa como la masa 1 por la posición de la masa 1, del centro de masa del hierro, ¿sí? La masa de la placa de aluminio por el centro de masa de la placa de aluminio, dividido la masa de la placa de hierro más la masa de la placa de aluminio. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Julián, ¿sí? La densidad está en kilogramos sobre metro cúbico, es una unidad de, digamos, es densidad. El volumen está escrito en metros, los lados están en metros y la profundidad está en milímetros, así que el problema es que tenés que pasar a metros. Un milímetro es 0,005, ¿sí? Metros. Martina, no sé si te pude explicar, ¿sí? Bien tu pregunta, porque quizás no la entendí, por eso. Bien. Bueno, Martina. Rocío, las posiciones de los centros de masa habían sido, fíjate que cada placa, ¿sí? Cada placa tiene 60 en su base, 60 centímetros en su base y 50 de altura. ¿Tá? Así que la posición del centro de masa del hierro es 30 centímetros por 25 centímetros por 2,5 milímetros en el eje Z. Esa es, ¿sí? La posición del centro de masa del hierro. Y ahora, del aluminio, fíjate que simplemente está corrido. Así que va a ser 90 centímetros, la coordenada del centro de masa de la placa de aluminio, por 25 centímetros por 2,5 milímetros. ¿Está bien, Rocío? Hace un dibujito y te sale enseguida. Perfecto. Entonces, ya tenemos esto. Me alegro, anda bien, ¿sí? Vamos a calcular vamos a aumentar un poquito el nivel de dificultad. El problema, ¿sí? Es de hallar el centro de masa del sistema formado por 3 varillas delgadas, de longitud L, tal cual se les muestra ahí, ¿sí? Tal cual se los muestro acá. Las masas están indicadas en la figura, es decir, que bueno, la varilla superior, que ustedes vean que forma una C. Las 3 varillas ordenadas, las 3 tienen la misma longitud, pero la varilla superior tiene masa M, la varilla inferior tiene masa M y la varilla lateral tiene masa 3M. Entonces, ¿cómo calculamos el centro de masa? ¿Cuál sería la estrategia que ustedes harían para calcular el centro de masa? Vamos a poner un sistema de coordenadas, hablamos de posición del centro de masa. Vamos a poner entre todos un sistema de coordenadas para hacerlo más fácil. Vamos a tener un sistema, todo el mundo dibújelo, vamos a poner un sistema de coordenadas tal que el origen está en la intersección de la varilla lateral y la que está más abajo. ¿Sí? O sea, en la base de la C, ahí ponemos nuestro sistema de coordenadas. De forma tal de que el eje X sea paralelo
a la varilla inferior, el eje Y sea paralelo y coincida con la varilla lateral de la C, y el origen justamente en el centro, ¿sí? Donde se juntan la varilla inferior y la varilla lateral. Positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Simplemente para ponernos de acuerdo todos que estamos trabajando, ¿sí? Con las mismas cosas. Bien, ahora sí, ¿cómo calculamos el centro de masa? Profe, ¿podríamos calcular entonces los centros de masa de cada varilla y después trabajarlo como si fuera un sistema de partículas? Exactamente, es así, exactamente como dijiste vos, es como se tiene que resolver. ¿Sí? Cada varilla como es uniforme, entonces yo sé cómo calcular su centro de masa. Y después calculo como si fuese 3 partículas cualesquiera. ¿Sí? Una de masa M, otra de masa 3M y otra de masa M, ubicadas en los centros de masa. O sea, vuelvo a trabajar como si fuese una partícula. Muy bien, entonces, ahora ya que está, me pueden decir cuánto valen y usando el sistema este de referencia, cuánto valen las coordenadas del centro de masa. A ver, vamos a ponernos, los voy a guiar un poquito para que vayan ustedes haciendo la cuenta, justo conmigo. Vamos a ponerle nombre a las 3 varillas, ¿sí? ¿Está? La varilla que coincide con el eje X la vamos a llamar varilla 1. A la varilla que coincide con el eje Y, que es la más pesada, la que tiene masa 3M, esa va a ser la varilla 2. Y la varilla 3 va a ser la varilla superior de la C. Entonces, ¿cuál es la coordenada del centro de masa de la varilla 1? Para la varilla 1. ¿Alguien sabe? Bien, 0,5L, o sea, L sobre 2, en la coordenada X, en la coordenada Y, porque me hizo todo. La coordenada Y, la coordenada Y vale para la varilla 1, ¿sí? El centro de masa de la varilla 1 es 0, ¿sí? Obviamente la coordenada Z de la varilla 1 es 0 porque es un problema plano. Nos quedamos con X. Para la varilla 2, la coordenada X de del centro de masa de la varilla 2, 0. 0, 0. Bien. Y la coordenada Y de la varilla 2, 0,5. L sobre 2. L sobre 2. Perfecto. La coordenada X de la varilla 3, L sobre 2. L sobre 2. Y la coordenada Y de la varilla 3, bien, L. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya tenemos las coordenadas, ¿sí?, de todo de los 3 cuerpos. Ahora ya sabemos su masa, entonces ahora podemos calcular cuánto vale la coordenada X del centro de masa y la coordenada Y del centro de masa. Cuanto puedan, me van diciendo los resultados. Coordenada X del centro de masa. Primero la X.
Bueno, Abel. Bien. Bueno, la coordenada X del centro de masa es L sobre 5. Y la coordenada Y del centro de masa, Martín, te faltó algo, ¿sí? Te olvidaste estás haciendo mal la cuenta. Y la coordenada Y del centro de masa es, ¿cuánto vale? L sobre 2, perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Alguien no pudo llegar a esos resultados? Yo no entendí cómo hacerlo. Bien. Ok. ¿Qué parte? A ver, esperen. No me queda claro qué cuenta hice. ¿Que hiciste cuenta? No me queda claro qué cuenta hicieron para que le dé ese resultado. Bien. ¿Tenés para anotar? ¿Todo el mundo tiene algo para un cuaderno para anotar? Sí, sí. Bien. Entonces anoten. La coordenada X del centro de masa es la masa 1 por la coordenada X1 más la masa 2 por la coordenada X2 más la masa 3 por la coordenada X3 dividido M1 más M2 más M3. Ahora, reemplazamos. Esa es la cuenta que hice. Reemplazamos. La masa 1 valía M. La coordenada X1 valía L sobre 2. Más la masa 2 valía 3M. La coordenada X2 valía 0. Más la masa 3, que vale M, y la coordenada 3, que vale L sobre 2. Dividido todo M1 más M2 más M3, que es 5 veces M. Y ahora lo único que hice fue esta cuenta. ¿Sí? Vean lo siguiente, las masas se van todas. El término que está multiplicado por 0 se va. Entonces arriba me queda L sobre 2 más L sobre 2 dividido 5. O sea, esto es L sobre 5. Bien. ¿Lo pudieron hacer? Ok. Bien, vamos con I, con la coordenada I. Y volvemos a repetir. La coordenada I es M1 por I1 más M2 por I2 más M3 por I3 dividido M1 más M2 más M3. Y ahora reemplazamos. La masa M1 valía M, la coordenada I1 valía 0, más la masa M2 que vale 3M, por la coordenada I2 que es L sobre 2, más la coordenada 3, la masa 3 que vale M, por la coordenada I3 que es L, y dividido M1 más M2 más M3 que es 5M. Entonces nos queda, se nos van las M's, y nos queda L sobre 2.